Pues muy buenas tardes, tengan todos las maestras y maestros que están participando en este curso, Perfil Comunicativo Lingüístico del Alumno con Discapacidad Auditiva. El día de hoy nos toca avanzar a nuestra tercera sesión. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos de antemano pues todo la atención y la participación que siempre les ha caracterizado. Bueno, vamos a ver que en esta sesión, en esta tercera sesión, vamos a abordar las temáticas de lectura labiofacial, lectura y escritura en español, el punto de conclusión, necesidades educativas específicas y barreras para el aprendizaje y la participación. Recordando que los objetivos que hemos estado persiguiendo a lo largo de estas sesiones es explicar el perfil comunicativo lingüístico que se utilizará para la evaluación del alumno con discapacidad auditiva, así como también realizar precisiones sobre la aplicación del perfil comunicativo lingüístico. Y bueno, sin más preámbulo, demos entrada al primer tema de la tarde, lectura labiofacial. Bien, pues muy buenas tardes a todas y todos. Como ya hemos visto a lo largo de estos 2 días, vamos presentando el preámbulo de cada uno de los apartados que aparecen en el perfil comunicativo. En este caso vamos a empezar a conocer un poquito y brevemente qué es la lectura labiofacial. Y este es muy importante porque forma uno de los aspectos que nosotros vamos a poder observar en ocasiones también en algunos alumnos. Se denomina lectura labiofacial al proceso de aprendizaje llevado a cabo por algunas personas, en donde suplen la información procedente de la vía auditiva y la complementan con otra procedente de la visualización de los movimientos faciales que se desarrollan en el sujeto durante el acto del habla, pues permite distinguir entre el modo de articulación, nasalidad, sordera, sonoridad o fricación de algunos fonemas y el punto de articulación de estos, ya sea bilabial, interdental, palatal y gutural. Esta es una de las propiedades que tiene, pero ahorita vamos a ver algunas precisiones sobre esto. Algunos autores consideran que la lectura labiofacial no se restringe solo al área bucal, sino que también entran en juego dentro de este proceso los gestos y las expresiones faciales, así como la postura corporal. Todos estos elementos permiten y facilitan la decodificación de un mensaje. Y esto también pone de manifiesto que no solo tenemos que gesticular de manera exagerada, sino que va acompañada de la forma de cómo se habla. Y obviamente todo ser humano, todos nosotros hacemos gestos y hacemos algunos movimientos al hablar por propia naturaleza. La que sigue, por favor. La lectura labiofacial en realidad es complicada y presupone que la persona sorda debe tener un gran conocimiento de la lengua oral. Para reconocer una palabra hay que conocerla con anterioridad. Si nosotros, por ejemplo, ahorita invitamos a una persona que nos ayude a hacer un ejercicio de lectura labiofacial en alemán, probablemente entre nosotros haya una persona que conozca la lengua del alemán, el idioma alemán. Entonces, esa persona sí va a poder hacer un poco de esta extracción del mensaje que nos estén diciendo en ese idioma. Pero los demás, aún teniendo todas las capacidades, idioma del español, saber leer y escribir, nos sería complicado abstraer esta información. La que sigue, por favor. El dominio del lenguaje oral facilita y mejora la lectura labiofacial, pero la lectura labiofacial por sí sola no mejora el desarrollo lingüístico. Solo se puede ver en los labios lo que de antemano se conoce, como mencionamos en el ejemplo. Necesito conocer todo lo que es el concepto, el léxico, las acciones en contextos reales, reconocidos en un idioma en el cual voy creciendo, para que yo después pueda hacer esta interpretación al leer los labios. Por lo tanto, para poder evaluar este apartado en el perfil comunicativo lingüístico,
El niño al cual vamos a estar evaluando, debemos nosotros percibir que previamente tiene que tener un conocimiento del español. Si no tiene el conocimiento, el dominio del español, medir este apartado pues nos va a dar información no tan relevante como quisiéramos. Entonces, a continuación, vamos a ver en el perfil qué debemos observar en los alumnos al momento de evaluarlos. Buenas tardes. Bueno, podemos observar que en este apartado los indicadores se organizan con los mismos criterios que observamos en los anteriores, que son siempre, a veces, nunca, con la precisión de que para poder llenar este apartado, el niño previamente debe tener dominio del idioma español, como nos mencionaron hace un ratito, ¿no? O sea, es importante este criterio para poder aplicar y tener una información confiable de estos indicadores. Y podemos ver los indicadores aquí, algunos de ellos son: observa el movimiento de los labios, es consciente de que la lectura labiofacial le proporciona información, imita el movimiento de los labios, reconoce su nombre, reconoce palabras de contenido como sustantivos, adjetivos o verbos, reconoce palabras de función, como serían los conectivos y los artículos, identifica solamente palabras aisladas por lectura labiofacial, es capaz de comprender un mensaje a partir de palabras conocidas, comprende oraciones simples, comprende oraciones complejas, es capaz de mantener un diálogo, puede realizar la lectura labiofacial desde diferentes posiciones, ¿no? Entonces aquí es importante, pues, tener en cuenta este criterio del que se menciona con un asterisco y, en caso de considerarse necesario, pues también describir lo que consideremos relevante, ¿no? De que observemos en el alumno. Y como instrumento para realizar la valoración de este apartado, pues sugerimos, encontró en la bibliografía, la prueba de evaluación de lectura labiofacial de Arrocet. Arrocet y Sager, que son fonoaudiólogos de Chile, es una prueba chilena. Y aquí nada más tenemos pues la primera hoja, ¿no? La portada de la prueba, donde vemos que tenemos que registrar pues los datos generales del alumno, el evaluador, fecha de evaluación inicial, fecha de evaluación final, y tiene diferentes ítems. Aquí nada más como muestra, pues bueno, se incluyen los primeros 4, que comprenden vocales, números, días de la semana y meses del año. Y pues en general la prueba viene así, organizada en cuadros, ¿no? Y vamos registrando de manera inicial y de manera final los intentos de la lectura y cómo va siendo el desarrollo del niño en este aspecto. Y bueno, después de ver este apartado, que es muy concreto y son pocos indicadores, pero muy importantes para valorar, nos vamos ahora al trabajo en equipo. Con la misma dinámica que hemos estado trabajando los días anteriores, de manera individual, vamos a hacer una aproximación pues del llenado del instrumento con base pues a un alumno, ¿no? Que tengamos, y si no lo tuviéramos, pues realizar una lectura de análisis acerca de este apartado. Tenemos 10 minutitos para esto y otros 10 minutitos para que hagamos comentarios generales o dudas al interior del equipo. Después regresamos a la plenaria y pues ya podemos registrar dudas o comentarios en el chat. Muy bien, creo que ya estamos. Entonces podemos iniciar, maestra Nayali. No sé si hay preguntas en el chat. Ok, sí, creo que ya están registrando algunas. Sí. Dice, ¿qué puede entenderse específicamente por oraciones complejas para el llenado de este formato? Maestra Jackie, por favor. O alguien del equipo ampliado. Esto sí es muy importante porque nosotros manejamos muchas veces en lingüística que hay 2 tipos de oraciones y están las oraciones y las frases. Y las oraciones se dividen en 2, oraciones simples y oraciones complejas. Una de las características para determinar cuándo es una oración compleja es que una oración simple tiene un verbo
Y una oración compleja puede tener hasta 2 verbos. Me fui a comprar al mercado y me gustó muchísimo. Una oración simple sería, me fui al mercado. Una oración compleja hay 2 verbos ahí. No sé si con ese ejemplo ustedes se pueden imaginar un poquito más o despejar la duda. Ok. Dice, los ítems son muy claros. ¿Qué nos da la pauta para saber que el alumno domina el español y es candidato para evaluar este rubro? ¿Qué es lo que debemos considerar? ¿Quién toma la? ¿Me puedes repetirlo? Estuve leyendo otra pregunta. Sí, claro. Dice, los ítems son muy claros. ¿Qué nos da la pauta para saber que el alumno domina el español y es candidato para evaluar este rubro? ¿Qué es lo que debemos considerar? Por eso ven que en los ítems hay preguntas más profundas para que manejen oraciones en contextos. Muchas veces los alumnos pueden estar oralizados, pero manejan muchas palabras aisladas, no dentro de un contexto. Dentro de nuestro idioma español también tenemos competencias comunicativas. Nosotros nos comunicamos y expresamos necesidades. Unos manejamos expresiones cortas, sencillas. Cuando el alumno solo te puede repetir oraciones simples porque ya las conoce, las repite, pero fuera de contexto, no puede expresarse como pedir algún alimento. Por ejemplo, decir, quiero comer una manzana, no quiero un plátano. Eso sería capaz de percibir en una lectura labiofacial, hablando nuevamente de oraciones complejas, y a la vez le nota que tiene ya un conocimiento del español, que maneje solo palabras orales de manera aislada. Ahí me está diciendo que es necesario fortalecer un poquito más el español para que yo pueda medir. No puedo medir algo que no está consolidado todavía. Eso es muy importante porque los niños solo son muy hábiles, repiten palabras, pero les cuesta mucho formar una oración. Como por ejemplo, si ahorita les pregunto, vamos a armar una oración simple en alemán y vamos a practicar nuevamente, ver qué oración nos están diciendo. Se nos va a hacer muy complejo si solo conocemos una palabra en alemán o maya. Gracias, maestra Jackie. Estudio de casos, perdón, me brinqué una. Si no domina el español, entonces no se puede aplicar la prueba de lectura labiofacial. Entonces no se puede evaluar en este momento, porque recordemos también que nuestra misión educativa es lograr enlazar a nuestros alumnos al conocimiento del español escrito. Entonces, a través de la lectura, fortaleciendo la escritura, más adelante también vamos a poder darle esta bondad de poder trabajar esta técnica con los alumnos. Recordemos que también la lectura labiofacial es una técnica y un elemento que en muchas ocasiones hacen uso las personas sordas. Aquí es un comentario, no veo que sea una pregunta. Quería agregar algo. Sí, Abril, adelante. No, y también agregar, ¿no? Que va a depender mucho de la situación, ya sabemos, ¿no? Del nivel de nuestro alumno y de a lo mejor qué información queremos obtener, ¿no? Si sabemos, si es un alumno que estamos observando, que usa mucho el canal visual para obtener esta información y hace uso de esta lectura labiofacial, a lo mejor previamente ya tuvo algún tipo de entrenamiento de manera extraescolar o algo, ¿no? Pero si nosotros queremos saber qué tanto está logrando comprender de la lengua oral a través de la lectura labiofacial, pues sería, yo creo, igual un apartado que nos podría ser muy útil y de ahí ver hasta qué, ¿no? Hasta dónde llega el alumno. Entonces, a considerar. Gracias. Hay un comentario que dice, estudio de casos para poder compartir cómo fue la aplicación de los ítems. Es como una sugerencia, supongo, ¿no? Para un futuro. Piden enviar de nuevo el formato. Creo que ya lo subieron al chat. En nuestro equipo tuvimos un poco de la duda de la diferencia entre el ítem de reconoce palabras de contenido
identifica solamente palabras aisladas por lectura labiofacial. Sí, es prácticamente lo que comentábamos, ¿no? ¿Cómo maneja la lengua oral el alumno? Los contextos van a ser diferentes, habrá niños que asisten a su terapia externa de oralización, hay niños que ya están oralizados, hay niños que todavía no están comenzando con esto de conocer palabras en español y solo saben un listado de palabras. Ahí es cuando es muy importante como maestros de comunicación conocer un poquito más la interacción comunicativa de estos niños para poder extraer esta información. También es útil, y así como mencionaba Abril, en ocasiones por el momento no la voy a poder llenar. A lo mejor solo voy a poder llenar que sí puede identificar por medio de la lectura labiofacial palabras sueltas. Perfecto, hasta allí yo ya sé que ese niño está en este nivel y que de este nivel, pues más adelante cuando yo lo vuelva a evaluar en los tiempos pertinentes, dependiendo de todo lo trabajado como un aspecto importante, si tiene habilidades para la lectura labiofacial, pues trabajar también esta parte que, repito, ayuda mucho la lectura y la escritura, las estrategias de lectura y escritura que vamos a ver más adelante, va a ir fortaleciendo esto y va a ir ampliando, de manera que a lo mejor en un semestre, un curso escolar, un mes, depende mucho de las características del niño, puede pasar de solo identificar palabras sueltas a identificar ya oraciones simples, a identificar un poquito más el vocabulario dentro de un contexto espontáneo. No se preocupen si a lo mejor de todos estos ítems, pues solo puede dar respuesta a 1 o 2. Me está diciendo en qué nivel está nuestro alumno y en qué nivel siguiente nosotros podemos aportar en nuestro plan de trabajo. Gracias. Aquí dice muy claro los ítems, pero una pregunta. ¿Se aplica a todo el alumno con hipoacusia? En mi caso, mi alumna está oralizada. ¿Es necesario el llenado de este apartado? ¿La tomo? Sí, porque recordemos que nosotros estamos ahorita trabajando en el cambio y en la evolución de una educación bilingüe. Que esté oralizado le da una herramienta. Imagínense que pueda desarrollar, de hecho, si está oralizado, es muy seguro y muy probable que busca con la mirada mucha información que está en el contexto de las personas con las que interactúa, porque es una necesidad humana también mirar. Entonces, sí, el hecho de que lo podamos evaluar nos va a decir qué conocimientos tiene de esto. Y muchos de estos ítems nos va a dar respuesta de cosas que se le pueden a lo mejor no ser tan fáciles. Que esté oralizado, que tenga una pérdida, inclusive a veces de moderada a severa, observen muy bien cómo sale en la lectura. En la lectura puede salir con alguna situación comprometida con la comprensión lectora. Cuando esto sucede es por la distorsión. Entonces muchas veces esta técnica y habilidad visual apoya mucho para trabajar y poder estimular esta parte de la comprensión lectora. Que esté oralizado tiene conecte con todo lo que viene en el proceso de su educación bilingüe. Gracias. Hay un comentario acerca del proyecto Escuchemos Yucatán, coordinado por Maru Asensio. Es un tipo de asociación sobre el implante coclear que apoya y orienta a los padres de familia cuyos hijos son candidatos para implante coclear. Creo que nada más es nos dio la información, ¿no? Para la referencia. Piden volver a compartir. Ya se compartió el documento. Y acá hay otra pregunta. Dice, entonces, ¿el dominio del español tiene que ir de la mano con la oralización? Bueno, ahí tiene que ir de la mano de la oralización con todos los que escuchamos muy bien, porque nuestros sonidos aprendemos a leer y a escribir a través de sonidos onomatopéyicos, conciencia fonológica. Ahora, la oralización, ahí va a depender mucho la edad del niño, el tipo, nivel de pérdida, si es bilingüe, si es semilingüe, si no tiene ninguna seña. La prioridad es que nosotros hagamos que este niño pueda aprender a leer y escribir
Una de las situaciones muy interesantes es que esté 100% oralizado, si vemos las estadísticas a nivel nacional, no garantiza que es la lectura y la escritura. Cosa muy interesante porque los libros del método audioverbal dicen lo contrario, que la oralización garantiza la lectura y la escritura. Y allí podemos ver dos panoramas diferentes, de un enfoque de rehabilitación a un enfoque socioantropológico, en el cual a través de la visión y el desarrollo de su lengua materna o natural, puede acceder de manera visual primero a la lectura, después a la escritura, y por ende esto favorece mejor la oralización, que es cuestión, si lo pudiéramos analizar desde varias perspectivas, del ordenamiento, cómo entran los procesos de enseñanza. Gracias, Jackie. También hay una última pregunta hasta ahorita en el chat. Dice, en nuestro trabajo como docentes de comunicación, ¿es un requisito trabajar la lectura labiofacial en un determinado momento? Conocí maestras que se tapaban la boca en todo momento cuando trabajaban con alumnos sordos. Aclaro que no los estaban oralizando. Bueno, hemos estado hablando en estos días del factor, por eso es muy importante conocer todos esos aspectos del perfil. Todos estos aspectos son importantes porque cada niño va a ser diferente. Cada niño con una discapacidad auditiva vive diferentes situaciones, diferentes oportunidades. Habrá algunos que ya tomaron clases, algunos que tienen aparatos auditivos, algunos que tienen la oportunidad de ser candidatos a un implante coclear, algunos que deciden no tener ni auxiliares ni implante coclear y se enfocan en la lengua de señas. Esto es muy importante. Antes de evaluar al alumno tenemos que conocerlo, y si ustedes recuerdan todos estos apartados en el cual hasta se pregunta lengua materna que prevalece en la casa, si son señantes, si la lengua del español es la que predomina. Estos contextos nos van a permitir a nosotros como profesionales tener un amplio criterio de cuáles son las herramientas que les son efectivas a los alumnos. No se trata de elegir este sí, este no, sino realmente de ver de estas herramientas en qué proceso entran para que puedan hacer una base fuerte para que el alumno vaya aprendiendo. Va a depender del tipo de pérdida auditiva y también depende mucho de las metodologías. Y vuelvo a repetir, en el aspecto terapéutico y de rehabilitación, una de las condiciones del método auditivo verbal es que no permiten ver la boca. ¿Por qué? Porque esa es la metodología y ese es el enfoque, por eso se trabaja de manera particular y en un cubículo, cosa que eso no se nos permite mucho porque no tenemos las condiciones de infraestructura, y además para poder enseñar el método auditivo verbal necesitamos ser expertos en acústica del sonido, en acústica del habla, para aprovechar mucho de estas bondades de un entrenamiento auditivo muy fino. Cuando a veces pensamos que me voy a tapar la boca porque necesita esforzarse más, muchas veces, dependiendo de las situaciones, pues el niño se siente más frustrado porque no tiene un buen aparato auditivo. Entonces yo, maestra, tengo que saber las condiciones idóneas del aparato, de la familia, del contexto escolar, de las oportunidades de comunicación y sobre todo eso, vencer las barreras de comunicación, que yo les aconsejo que vayan revisando una tareita. Las barreras de comunicación son 5, no solamente es la de emisor-receptor. Y bueno, pues ahí se los dejo de tarea. Gracias. No hay más preguntas en el chat. Muy bien, vamos entonces al siguiente tema, que es lectura y escritura del español. Así es. Buenas tardes. Vamos a ya perfilarnos a lo último que corresponde a este perfil que hemos estado trabajando durante estos 3 días. Y entonces ahora vamos a hablar acerca de la lectura y escritura del español. Pero para esto, pues bueno, es importante que recordemos, ¿no? Cuáles son los conceptos de cada uno de estos, tanto de la lectura como de la escritura. Algunos autores, como Fons, mencionan que leer es un proceso mediante el cual se comprende el texto escrito. También se considera como aquella capacidad, bueno, no solo de comprender el texto que se lee,
sino también de poder reflexionar sobre ese mismo de acuerdo a las experiencias que cada uno va teniendo, de acuerdo al razonamiento que cada uno va teniendo o de acuerdo a las vivencias que tiene cada persona, pues se van a dar como que diferentes reflexiones de acuerdo a lo que se lee. Entonces, aquí es importante que vayamos como mirando esta parte de la lectura que va mucho más allá de solamente decodificar, sino que se centra en esta comprensión de lo que vamos leyendo, de este entendimiento de lo que nosotros vamos leyendo. Y en el caso de la escritura, bueno, la escritura hace referencia que es la habilidad de producir textos, pero producir estos textos con autonomía, con la finalidad de que podamos comunicar pues, los mensajes a otras personas. Y por lo tanto, como tiene que ser algo autónomo, como nos va a servir para poder comunicar algo que necesitamos o que conocemos o que queremos informar a las otras personas, pues bueno, requiere de una actividad cognitiva intensa que nos va a permitir, bueno, comunicarnos con las demás personas, ¿no? También es muy importante que recordemos y que consideremos que en el hecho de la escritura o de escribir no solamente se centra en aquello en el dictado o en el copiar los textos que se le proporcionan al alumno, sino que debemos de tener en cuenta que la escritura va un poco más allá, va hacia el hecho de que el alumno pueda producir los textos, que pueda desarrollar su pensamiento, que pueda estructurar las palabras como pueden ser de manera correcta para poder producir los mensajes y con la finalidad de poder comunicarse. En este caso, para la lectura y la escritura para las personas sordas, pues bueno, la lengua escrita es la lengua que les da acceso a una gran parte de la información que les rodea o del medio en el que ellos se encuentran. La lengua escrita realmente se convierte en ese puente que les va a permitir a ellos conocer pues diferentes culturas, la parte lingüística, la parte social en donde ellos se desenvuelven. Y también es muy importante que tengamos en cuenta que estos dos actos, tanto de la lectura y de la escritura, implican para la persona sorda pues el aprendizaje de una segunda lengua. Si nos percatamos de cómo va la estructura de la lengua de señas, pues es muy diferente al español escrito, la estructura como se van organizando las palabras, ¿no? También es importante que tengamos en cuenta que, bueno, tanto que ellos tengan acceso a la lectura y a la escritura, les permite también el acceso a la información y, pues bueno, estos dos son un gran medio de comunicación que a ellos les permite pues dar a conocer sus ideas, pensamientos, demandas, les permite estar activos también en la sociedad y demás. Otros autores también hacen referencia en relación al aprendizaje de la lectura y la escritura, mencionan que los mejores lectores sordos pues son aquellos que están expuestos a la lengua de señas y también tienen evidencias donde indican que ser bilingüe es la mejor situación o es la situación más óptima para el aprendizaje de la lectura y la escritura, ya que esto les permite también tener un mayor bagaje de toda la información de lo que les rodea. Y muchas veces es importante, cuando se está trabajando tanto la lectura y la escritura, pues explicar en su lengua lo que está representado, porque esto les permite tener una mejor comprensión. Bueno, la importancia del español escrito, de la lengua escrita, recordemos que es una representación gráfica de la lengua oral y que, bueno, en nuestro caso hablamos del español escrito, así como está mencionado también en el perfil que hemos estado trabajando. Se tiene que aprender de una forma intencionada y va a permitir a la población en general, pero en este momento nos vamos a situar en nuestra población con discapacidad auditiva, que puedan expresar pues aquellos pensamientos, aquellas demandas, aquellas opiniones, necesidades, aquella forma en la que ellos perciben la realidad en la que se encuentran y también pues les da el acceso a que puedan participar de manera activa en la sociedad con la que conviven de manera cotidiana. Entonces aquí realmente hemos platicado acerca de que la lectura va mucho más allá de solamente decodificar, sino se centra más bien en esa comprensión de los textos que se leen y que la escritura también hace referencia al hecho de que ellos puedan de manera autónoma escribir mensajes y comunicarse con las otras personas, desde sentimientos, pensamientos, deseos,
y demás. Es por esto la importancia del trabajo de la lectura y la escritura en esta población. En este momento, pues bueno, vamos a trabajar, vamos a leer cuáles son los indicadores que corresponden tanto a la parte de lectura en español como escritura. Y la maestra Chivi va a hacer el favor de explicarnos estos cuadritos y además las actividades que pueden servirnos para poder trabajar y poder indagar de cómo poder rescatar la información acerca de nuestros alumnos. Sí, Gaby, gracias. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Porque mi imagen la veo muy distorsionada, pero creo que sí me escuchan, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Te escuchas, Chivi? Sí, te escuchas. Gracias. Bueno, primero que nada, una reflexión que creo que muchas ya hemos escuchado años atrás. ¿Cómo aprendemos a leer? Leyendo, a escribir, escribiendo. Esto es en nuestros alumnos oyentes y también en nuestros alumnos sordos. La diferencia aquí es que la mayoría de nuestros alumnos llegan a la escolaridad, llegan a una escuela sin tener una lengua. Y de ahí que vienen muchas de estas barreras a las que se van enfrentando y que van haciendo que su dificultad para este acceso y dominio de la lectura y la escritura sea más complejo, ¿verdad? Al carecer, o sea, nos damos cuenta que pasa muchas veces con nuestros alumnos sordos mucho tiempo en llegar a que podamos decir que tiene consolidada la escritura y la lectura y de una forma, como le decimos, ¿no? Con una gramática correspondiente. Creo que ya afortunadamente en este grupo de maestros, la mayoría hemos estado tomando ya capacitación acerca del modelo bilingüe, acerca igual de otros cursos como fue el de ambientes de aprendizaje, donde nos explicaron, ¿verdad?, las estrategias para ir fomentando la escritura y la lectura. Entonces sí lo quería comentar como un preámbulo a que nos demos cuenta que es fundamental el trabajo con nuestros alumnos de lo que es el español en su modalidad escrita y lectura, como dice el modelo, ¿no? Y ya analizamos, cuando hay la posibilidad de oralizar, adelante y va a ser igual de mucho provecho. Pero más que la oralización, yo creo que lo que más necesitan nuestros alumnos es ese acceso al español y a la escritura para poder acceder a todo lo demás, no solamente de la currícula, ¿verdad?, en un ambiente escolarizado, sino en su vida y en su inclusión total a una sociedad donde pues es vital, ¿no?, para comunicarnos, para tener un trabajo, etc. Ahora, para analizar ya los indicadores en la lectura del español, consideramos que vamos a ir evaluando si nuestro alumno utiliza las estrategias de lectura. Así a grandes rasgos, ¿no? El muestreo son aquellos indicadores que vamos tomando en una lectura, tanto de imágenes, de palabras, para ir entendiendo lo que estamos leyendo. La predicción también nos habla de esa información que muchas veces tiene que ver también con los conocimientos previos que tenemos de un tema que estamos abordando en lectura para que lo vayamos comprendiendo, así como predecir por imágenes, por títulos de los textos a los que nos vamos enfrentando. También tenemos la anticipación, que allá ya nos vamos a ir haciendo anticipaciones tanto de la parte semántica, del significado de las palabras, como de la parte sintáctica, el papel que juega cada palabra en un texto, ¿no? Si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adjetivo. Esas son anticipaciones que vamos realizando. Después, la inferencia es de las estrategias más complejas de alcanzar porque es extraer información que no está explícita en los textos o también poder entender un lenguaje figurado o entender una metáfora, ¿no? Son situaciones más abstractas de la comprensión. Y la estrategia de confirmación, de autocorrección y confirmación, es cuando el lector mismo se va dando cuenta si sus predicciones y anticipaciones son acertadas o tiene que releer, rectificar. Sí es importante que en la columna de descripción pongamos, ¿no? Si estamos viendo por lo general, vamos a poner un ejemplo, mi alumno aún no logra inferencias,
pues especificarlo, ¿no? O especificar de lo contrario, cuáles son aquellas estrategias que yo ya voy observando que mi alumno realiza al leer. Los demás indicadores, asociar palabras escritas a su representación en imágenes, leer palabras, enunciados, párrafos, textos. Lo tenemos en un mismo indicador, pero si se dan cuenta, lo estamos segmentando a fines de evaluación, aunque la lectura la vamos a hacer muchas veces global, como es la lectura de un cuento que se pueda sugerir para evaluar, pero sí lo que vamos a evaluar después, particularmente en cada alumno, es si asocia, ¿verdad?, la imagen con la palabra, y vamos a ir avanzando de manera gradual el enunciado, también con una imagen correspondiente, o el texto, ¿no?, para ir avanzando. También si comprende el sentido global de los enunciados, el sentido global de los párrafos, el sentido global de los textos. Igual estamos acá yendo de manera de más, ¿no? O sea, del enunciado a párrafo, a texto, una cuartilla, 2 cuartillas, hasta dónde puede ir avanzando esta comprensión. Y se especifica, además de poner los rubros, ¿no? De siempre, a veces nunca. Sí siento que es muy importante acá como ser más finos y estar especificando. Y pues hay una nota aquí al pie del perfil que dice que hay que dar oportunidad a los alumnos para que usen sus recursos que dominan para expresarse, que usen su lengua. Si su lengua es la lengua de señas, pues en lengua de señas vamos a hacer esa recopilación de la comprensión lectora del rescate de contenido. Si su lengua es la oral, si el alumno es bilingüe, también yo siento que es muy valioso preguntarle que se exprese o darle la oportunidad que se exprese por la manera en la que él se sienta más cómodo o seguro. Les voy a dar igual otra recomendación. Si cuando estuvimos viendo la parte de lengua de señas, pues muchos maestros externaron que a veces sabemos poco de lengua de señas, o resulta que nos puede tocar un alumno de mayores competencias. Ahora sí que recomendación, pedir con anticipación la autorización de los padres para hacer grabaciones, para evaluar ciertos aspectos de los alumnos, también es de mucho provecho. Nosotros lo hacemos en el CAMP 12, audiológico vespertino. Hacemos esto de que el padre con fines educativos y evaluativos nos permita grabar, porque si es un alumno que expresa mucho en lengua de señas, hasta como maestra oyente, que todo estamos registrando, un simple bajar de mirada, ya perdí expresiones del alumno, ya perdí señas, ya perdí información que me puede estar dando, y yo luego puedo estar evaluando abajo de esa comprensión real que tiene el alumno. Estas grabaciones luego las podemos analizar con otras maestras, ¿verdad? O compañeros nuestros que tengan pues más dominio de la lengua, o también apoyarnos. Si tenemos, como en nuestro caso, una maestra modelo sordo, pues igual, fantástico, ¿no? Apoyarnos de alguien más para hacer un rescate más fino de lo que el alumno está comprendiendo y nos está expresando en su lengua. La siguiente. En el español escrito, vamos a considerar si escribe al dictado palabras en forma convencional, si escribe al dictado enunciados en forma convencional. Aquí también quiero compartir cómo dictamos a los alumnos sordos. Generalmente a los alumnos más pequeñitos dictamos por medio de imágenes. Les podemos mostrar las imágenes de aquellos elementos, ya sea animales, frutas. No, generalmente partimos de un cuento y personajes, objetos que estén alrededor de este cuento, se pueden ir mostrando las imágenes y ver lo que el alumno va logrando escribir. Sí, recordemos que comentamos, creo, en la sesión de ayer, que el dictado no es por dactilología, ¿no? Porque acá lo que estamos midiendo más que nada es la comprensión, si hay la comprensión del significado de la palabra.
Alumnos que tienen lengua de señas, podemos hacer el dictado en lengua de señas. Y después nos vamos pasando a la parte de cómo es la producción escrita, hacer el análisis, hacer la comparación con los alumnos. Otro aspecto sería si realiza una escritura espontánea en la que ya tiene segmentación de las palabras, si sus producciones tienen una concordancia de número del singular y del plural, si tienen una concordancia de género, el femenino y el masculino, si usan en sus producciones el ayer, hoy, mañana, que este es el manejo del tiempo. Esta es una etapa previa a manejar ya lo que son los tiempos verbales, de que ya hablemos de que el alumno escribe sus verbos en presente, pasado, futuro y demás, ¿no? Antes de eso, previamente, por eso están divididos los indicadores. Vamos a hablar de si el alumno, y esto es muy importante, la noción temporal. Esto se favorece mucho igual con el manejo del diario individual o el diario grupal del alumno, para situarlo, ¿no? ¿Qué hice ayer? ¿Qué hago hoy? ¿Qué haré mañana? Es fundamental. Y es parte importante también de la gramática en su lengua, ¿no? Estar especificando cuándo están ocurriendo las acciones. Ya posteriormente viene el indicador donde ya vamos a ser más precisos de saber si el alumno maneja estos tiempos de presente, pasado, futuro, ya que en la lengua de señas sabemos que el verbo lo utilizan nada más digamos, los tiempos se indican más bien con el cuerpo, cuando hablamos del futuro o cuando hablamos del pasado, ¿sí? O cuando decimos que es una situación que está ocurriendo ahorita o ahora. Entonces, sí suele ser complejo y es un proceso el llevar al alumno a saber por qué en el español una palabra para ellos, por ejemplo, correr, que es la misma seña para ellos, en la escritura ya se va a escribir de manera diferente si la estoy diciendo en presente, pasado, futuro, si la estoy usando para referirme a lo que hace un hombre, una mujer, muchas personas, etcétera, ¿no? Entonces, igual, en esta columna de descripción es donde especificaríamos. Y siguiente, usa conectivos al redactar. Igual, esto es algo de lo que van a adquirir. Y pasa, yo siento también con los alumnos oyentes, ¿no? Son como de las últimas cosas que van logrando cuando ya hay una consolidación y dominio del español escrito, el uso de lo que es la puntuación, y conectivos, etc. Y en el último indicador tenemos si utiliza la estructura gramatical del español escrito. Aquí vamos a especificar cómo es esta producción del alumno. Ya cuando rescatemos sus producciones escritas, igual ya nosotros vamos a hacer este análisis de describir qué elementos gramaticales ya en una producción, por ejemplo, de oración simple o compuesta, o si ya llegó al párrafo, qué estructura está manejando. Esto ya sería un nivel igual. Si pueden ver, todo va siendo muy gradual. Y ahorita, ok, para hacer ¿cómo vamos a llegar al llenado de estos indicadores? Se sugiere que para la evaluación, todavía la anterior, por favor. Gracias. Para la evaluación podemos usar actividades o secuencias didácticas elaboradas por los maestros, así como ejercicios individualizados de acuerdo a lo que vamos a valorar con los alumnos. ¿Por qué estamos poniendo que pueden ser instrumentos ya elaborados? Por ejemplo, aquellas maestras que elaboramos una evaluación diagnóstica y contemplamos ejercicios específicos de escritura y lectura, pero también puede ser una situación didáctica del tipo de las que luego se trabajan en el momento de intervención. Solo tener claro que estamos en el momento de evaluar. Y también comentábamos en el interior de nuestro equipo, al hacer este trabajo, la evaluación de los diferentes aspectos del perfil, muchas de ellas van a ser más finas tal vez al evaluarse de manera individual, pero hay ciertas actividades como pueden ser estas de escritura y lectura
que tal vez se puedan trabajar en pequeño grupo. Esto también ya va a depender de las características del alumno o los alumnos, y también yo pienso de las habilidades también y del estilo, porque yo creo que cada maestro tenemos también nuestro estilo, ¿verdad? Para hacer este trabajo. Y sí, a continuación vamos a mostrarles algunas actividades que consideramos que pueden englobar la evaluación de los indicadores que ya mencionamos. Al leer, por ejemplo, presentar al alumno portadas de textos, cuentos, diferentes textos diversos, cuentos, revistas, novelas, periódicos. Es muy importante utilizar materiales que sean acordes al interés. Eso es más fácil igual cuando conocemos al alumno. Por ejemplo, con alumnos más jovencitos, utilizar revistas de deportes, revistas... Se apagó mi computadora. Lady, dile a Fer que se apagó mi compu. Te escuchamos, Chivi, te escuchamos. Mejor que me dé su... Ay, perdón. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, sí. Chivi. Ahora sí se apagó. Ok, perfecto. Es que le ha estado fallando su computadora. Entonces ya en un momentito se debe conectar. Ahora sí se apagó. Pero bueno, sí, voy a continuar. En esta primera parte de este ejercicio que se menciona como una propuesta para poder evaluar a los alumnos, bueno, Chivi hacía mención del hecho de poder presentarles materiales que sean de su interés. Como ella mencionaba, es mucho más fácil cuando ya conoces a los alumnos, a lo mejor ya trabajaste el curso anterior con ellos y ya sabes como por dónde y qué tipo de materiales puedes enseñarles para poder trabajar con ellos, pues esta parte de las estrategias de lectura, ¿no? En el caso de que no conozcamos a los alumnos, que muchas veces eso sucede, que llegamos al salón de clases y bueno, pues es la primera vez que nos enfrentamos con ellos, es la primera vez que los vemos en nuestra vida y entonces a lo mejor podemos ir experimentando con qué tipo de materiales podemos trabajar o también como ir seleccionando materiales de acuerdo a la edad de los alumnos para poder irles presentando estos, ¿verdad? Entonces, este primer punto de la primera parte del ejercicio es esto, irles mostrando como diferentes materiales, ya sea periódicos, revistas, novelas, cuentos, de acuerdo a la edad en el que se encuentran nuestros alumnos, o si conocemos sus gustos, bueno, también presentarles estos de acuerdo a los gustos e intereses de ellos, ¿no? Y aquí lo importante es recordemos que en el indicador era conocer si ellos utilizan las diferentes estrategias de lectura, es irles preguntando de qué creen que va a tratar el texto que les presentemos, ya sea la revista, ya sea el cuento, o lo que le estemos, el texto que se le esté presentando al alumno, ¿no? También podemos indagar sobre qué personajes va a tener, entre otras preguntas que podemos hacerles para poder saber o identificar si ellos están realizando esas estrategias. También es importante que nosotros maestros nos percatemos si el alumno pues toma en cuenta las ilustraciones o se centra en las letras, en los títulos para dar respuesta a las preguntas que se le hacen. Muchos de los alumnos con los cuales trabajamos lo que hacen es como que centrarse y observar, bueno, las imágenes y sobre esto ellos te responden, ¿no? Conforme a lo que van observando. Otra actividad que puede realizarse con ellos también es presentarle textos de diferente extensión. La primera parte es como para rescatar qué tipo de... Gracias, Gaby. Ok, Chivi. Una disculpa. Ok. ¿A dónde llegaste, Gaby? Iba a empezar el segundo punto, Chivi. Gracias. Bueno, como una siguiente sugerencia, se le presentan al alumno textos de diferente extensión según la edad y el grado escolar que le corresponda. Palabras, enunciados, párrafos, cuartillas, con una imagen de referencia general relacionada con el contenido del texto. Se le pide al alumno que lea y después que relacione el contenido con la imagen que corresponde al texto que leyó. Se le realizan preguntas sobre lo leído, por ejemplo, ¿quién se comió la manzana? ¿Por qué se asustó el conejo? ¿Quién ganó la carrera? Las preguntas que manejamos para la predicción y los momentos de la lectura también, de inicio, desarrollo, final, ¿no?
sí es muy importante ir de esta manera gradual en cuanto a ver si está teniendo, aunque vuelvo al punto, ¿no? Que el cuento se presenta completo, sí ir analizando luego a dónde va llegando la comprensión del alumno, si ya es de palabra, si es de enunciado, párrafo, si ya es general. Los apoyos visuales van a ser siempre muy importantes en todo momento, hasta ya lograr tener una consolidación. Podríamos manejar textos sin ilustraciones. Leyendo el libro de orientaciones, cuando hablan de cómo abordar los cuentos, decía que para los niños oyentes les encanta escuchar los cuentos y ver las imágenes. Al alumno sordo le encanta ver igual lo que es la dramatización del cuento, expresarlo en lengua de señas. Y hablábamos también en el equipo que hasta los adolescentes y jóvenes les encanta, muchas veces no tuvieron, siendo pequeños, esta oportunidad, ¿no? Del famoso leer un cuento antes de dormir en casa, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor no estaban los papás en este proceso de entender, aceptar este proceso de tener una discapacidad, y a veces fueron privados muy pequeños de lo que es la lectura y disfrutar un cuento, que además les da muchísima información. Siempre les gusta mucho. Siguiente. Aquí es otra actividad que sugerimos, mis datos personales, es presentarle un ejercicio al alumno. En este ejercicio, el alumno va a hacer uso de, ahora sí que de las dos habilidades, ¿no? De poder leer qué datos me están pidiendo y escribir, responder. Sentimos que es muy importante trabajar con los alumnos los datos generales y vamos a ir pidiendo datos igual en función de lo que hemos trabajado con los alumnos, del nivel de la escolaridad de los alumnos. Por ejemplo, que sepan o sea, creo que es muy importante y la mayoría manejamos esto de tu nombre, la fecha, edad y grado, ¿no? Pero muchas veces no se trabaja más allá, como es trabajar cuál es tu sexo, cuál es tu estado civil, cuando ya son más adolescentes o jóvenes, o incluso desde pequeñitos, familiarizarlos con estos términos. ¿Cuáles son los nombres de tus papás, los nombres de tus hermanos? Muchas veces me he topado con alumnos que es mamá y es papá, o saben su seña de la mamá, pero no saben. Otros sí te reconocen, de hecho, sin tener escritura y lectura, están familiarizados a ver los nombres y el maestro los presenta, por ejemplo, en un pase de lista y los pueden reconocer. Pero se nos hace muy importante saber estos datos porque hicimos un proyecto en algún momento en el CAM donde trabajamos en esto y nos sorprendimos de que muchos alumnos no sabían, por ejemplo, su dirección, la dirección del lugar donde viven, datos como nombre completo de papá, nombre completo de mamá, su nombre completo, por supuesto, ¿no? Y son cuestiones que más adelante son fundamentales para cuando quieran, por ejemplo, tener un trabajo, llenar una solicitud de trabajo, y eso viene en la currícula, ¿no? El llenado de solicitudes de documentos oficiales. Por eso se nos hizo muy importante evaluar según el nivel del alumno esta parte de sus datos. Y, bueno, ya está aquí, que dependiendo de la edad del alumno. Otra cosa importante, cuando hemos trabajado esto, igual he observado que pocas veces saben, cuando les preguntas escolaridad, pocas veces saben a qué se refiere, que estoy en preescolar, primaria, secundaria, o sea, generalmente escolaridad tercero B, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es muy importante irles dando más elementos para que ellos puedan tener más competencias. Siguiente, por favor. Esta es otra actividad, así escribo. Se le presenta al alumno una tarjeta con la imagen de un objeto, por ejemplo, mesa, lápiz, plumón, regla, etc. Se le pide que escriba en su libreta el nombre de cada objeto. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Con varios objetos que se le pueden presentar tanto en imágenes como en objetos reales también.
al alumno para que él vaya escribiendo y nosotros luego hacer esa retroalimentación de la escritura, de las palabras de los objetos. Siguiente. Así escribo, posteriormente se le presenta una imagen de situación. Le llamamos imagen de situación a que ya no solo es la imagen del objeto, como era en el ejercicio anterior, ¿no? Sino que ya son imágenes donde está ocurriendo algo para que se preste a que el alumno me pueda decir algo más. Ejemplo, veo un niño coloreando y se le pide escribir en su libreta lo que observa en la imagen. Otra recomendación, cuando evaluemos al alumno antes de escribir, si es un alumno que usa lengua de señas, es muy rico decirle primero, dime en señas, ¿no? Lo que estás viendo y posteriormente, ahora escríbelo. Como hacemos pues, las maestras de comunicación, bueno, y las maestras en general, ¿no? Que primero le decimos al niño, ve la imagen, ¿qué ves? Cuéntamelo, dímelo, después escríbelo. Pues de la misma manera, ¿no? En un alumno sordo, dímelo en señas, luego lo escribimos, luego hacemos esa comparación también a la vez. Eso es un trabajo bilingüe, ¿no? De cómo lo expresa en señas, cómo lo expresó en español. Y bueno, esto es afín evaluativo, pero ya cuando hacemos el trabajo de intervención, otro punto importante es, yo no suelo decirles, esto estuvo mal o bórralo. De hecho, jamás casi hago que borren sus primeras producciones para luego puedan hacer la comparación precisamente de que te faltó un artículo, te faltó conjugar un verbo, estas cuestiones, ¿no? Poco a poco, según lo que vamos trabajando con el nivel del niño, de oración simple, oración más compleja, pueda ir haciendo esta comparación de las dos lenguas. También recordar que pues nunca lo vamos a hacer de manera simultánea, ¿verdad? Estar enseñando y hablando a la vez. O sea, manejamos una lengua y nos pasamos al español y vamos haciendo posteriormente las comparaciones. Siguiente, ya la tercera parte sería esta de hacer el análisis ya de lo que es una secuencia, proporcionar una secuencia de imágenes. Por ejemplo, una cama con un niño que está durmiendo, llega de la escuela con la mochila, se asea, etcétera. Hay muchísima variedad de secuencias, incluso si son alumnos mayores, podemos utilizar imágenes de situaciones reales, ¿no? Eso siempre se les va a hacer más interesante. Acá hay un ejemplo para niños pues más pequeños y también dependiendo, ¿no? Si vamos a usar secuencias de 3, 4, 5, 6, ir aumentando según está el nivel del niño, que ordene y que también lo mismo, me cuente, me puede decir en señas si esa es su lengua o de manera oral y después escribir lo que vio que pasa en la secuencia, ¿no? De imágenes. Y bueno, antes del trabajo en equipo, a veces para optimizar tiempos, y también yo creo que va a depender pues, del conocimiento que tenemos de nuestro alumno, habilidades del maestro, pueden hacérselas con este tipo de ejercicios. A veces también podemos evaluar aspectos, si se dan cuenta, de la lengua de señas, de la escritura y del español, y de esta manera ir llenando, o sea, no porque solo estoy trabajando escritura, no dejo de rescatar elementos de la lengua de señas o elementos de la lectura. Entonces, este tipo de actividades nos pueden dar más elementos para rescatar más indicadores que luego podamos ir registrando en nuestro documento del perfil. Y pues ahorita ya nos iríamos al trabajo en equipos. Ya saben, la misma organización que hemos tenido del análisis, pues son 25 minutos. Chivi, antes de los equipos, hay una pregunta en el chat sí. que creo que sería importante retomar, ¿no? Dice, al igual que los indicadores de la lectura en español, también los de lectura labiofacial, podemos darle la oportunidad a los alumnos que las respuestas sean en lengua de señas mexicana. Sí, perdón, pero no entendí. Si se le puede dar la oportunidad al evaluar lectura labiofacial. No sé si la persona nos puede aclarar esto en el chat, por favor.
Y si alguien más del equipo quisiera apoyar. Y se está refiriendo solamente a palabras aisladas. Sí sería, si nos puede ampliar la pregunta. Ok, puso que sí. ¿Palabras aisladas? O sea, o es que si leyó la palabra y en señas pueda decir la palabra que está leyendo. O sea, porque tiene la habilidad de hacer una lectura labiofacial. No sé si es por ahí. Bueno, yo creo que allí habríamos que tener en cuenta algo, ¿no? La lectura labiofacial, como decíamos anteriormente, que solo pueda reproducir palabras aisladas nos está mostrando las etapas iniciales. Todavía no hay un dominio de la lengua oral y todavía empieza a solo identificar por lectura labiofacial palabras aisladas. Ahora, si aparte de las palabras aisladas, te puede hacer una lectura labiofacial como los niños están jugando en el parque, y si te hace y si te da como respuesta en lengua de señas mexicana, los niños están jugando en el parque, felicidades, es bilingüe. Pero si hace los niños están jugando parque, hay una todavía confusión entre una lengua que no es lengua, que es español señado, y el español escrito. Sería muy difícil que te hicieran español señado una oración de esa magnitud, de oración simple, ¿no? Sería muy difícil. Es muy fácil que un niño te diga, por ejemplo, si tú le dices, y el niño te hace, pues estaríamos hablando de que ya empieza un buen aprendizaje de un bilingüismo simultáneo. ¿Qué es esto? Que ve el español y lo traduce en lengua de señas, pero son palabras aisladas. Entonces hay un proceso de bilingüismo. Es posible, sí lo es posible, pero que un niño te haga toda una secuencia de una oración en señas, ahí está lo complicado, porque la técnica de lectura labiofacial denota que se obtiene el 30% del significado en un campo abierto. Por eso en las conferencias es muy complejo que las personas sordas estén atentas durante más de 5 minutos. Cada 3 minutos parpadeamos. En esos minutos se pierden segmentos de palabras que si no va acompañada de la siguiente, la persona sorda obtiene algunos fragmentos de las ideas de la oralización. Por eso dice que la lectura labiofacial se usa en ciertos casos para delimitar como procesos de oraciones. Pero ojo ahí con también lo que quiere decir, si el niño te responde en lengua de señas, porque también en la lectura se da que el niño lee y te reproduce palabra por seña, y eso es español señado. Cuando un niño tiene comprensión lectora, te lee una oración y te la traduce a la gramática de la lengua de señas, no necesariamente en el orden del español. Si lo hace así, felicidades, es bilingüe, está empezando a ser bilingüe. Pero si lo sigue relacionando seña por palabra, hay todavía una confusión de lenguas. Piensa que es piensa que el español se seña y todavía no va a reconocer la estructura gramatical. Nuevamente, en la sugerencia de la lectura de la tesis de la doctora Miroslava Cruz Aldrete. No sé si por ahí la maestra ya la ayudamos con su duda. Sí, no hay otro comentario en el chat, nada más pidieron volver a cargar el documento. Dice que sí, que gracias. Y también como otra sugerencia, que pues creo que ya lo hemos venido diciendo, pero seguir revisando. Para el trabajo con sordos, aquí están estrategias muy buenas, tanto de escritura y lectura, para seguir favoreciendo. Y este trabajo que decimos de trabajar las lenguas respetando la gramática de cada una, ¿no? Entonces sí, pues muy bueno. Este libro creo que lo tienen en todos los servicios,
pues se sugiere mucho revisarlo. Acá habla mucho también del proceso para los sordos, de este acceso a la escritura y la lectura. Muy bien, pues muchas gracias por estar respondiendo a las dudas. Y ahora sí, como ya mencionaron, vámonos al trabajo por equipos. Tenemos 15 minutitos para analizar de manera individual y comentarlo con nuestro equipo. Les pedimos, por favor, que este tiempo de trabajo en equipo, pues lo aprovechen compartiendo sus ideas, sus inquietudes, sus experiencias, escuchar lo que otros compañeros hacen, sus opiniones, sus dudas, también nos ayuda a nosotros a tener una mayor competencia como docentes. Entonces, aprovechemos este tiempo de trabajo en equipo para compartir estas experiencias. Y bueno, ya estamos todos listos, los enviamos a los equipos, nada más acepten la invitación, por favor. Y como ha habido inestabilidad, seguro algunas personas se quedarán en esta sala, y los iremos enviando a sus equipos conforme nos vayan diciendo en qué sala estaban. ¿Hay preguntas en el chat? No, hasta en este momento no, Chibi. He estado monitoreando, pero no ninguna. Esperemos que haya quedado claro los indicadores entonces del perfil y que hayan tenido buena discusión de ellos en sus equipos. Nada más hay un comentario que agradece los espacios de enriquecimiento entre colegas, ¿no? Creo que es importante. Y bueno, acá tenemos una duda en el chat. Para la evaluación de los apartados lectura en español y español escrito, ¿podemos emplear algunos pares mínimos al estilo de logogenia? Pienso que se podrían tomar como ejemplo, porque también está en el libro de orientaciones, está lo que es escritura con patrones, y podría ser parecido a los pares mínimos. Pero sí pienso que no hay que confundirnos en qué momento estamos, si estamos evaluando al alumno o si ya nos vamos a ir a la fase que va a venir después de saber en dónde está mi alumno y entonces hacer una planeación lingüística que sea la mejor para él, que allá es donde entonces yo podría apoyarme de la metodología de logogenia, si es la que considero que es para mi alumno, porque también hay una situación, la logogenia ya sería en un trabajo individual con el alumno, a diferencia de lo que hacemos en planeación lingüística, de que ya lo trabajemos en grupo con situaciones de didácticas y espacios de ambiente de aprendizaje donde se haga un análisis más fino de la lengua de señas y del español. Otro comentario. Dice, ayer preguntó una maestra sobre los tiempos de evaluación, aplicación del perfil, comentaron que se hablaría más acerca de esto. Sí, se van a dar precisiones en esta sesión, nada más que ahora que terminemos los temas para abordarlos todos de manera organizada, ¿no? Y juntos. Otra pregunta, en el apartado de español escrito, ¿cómo se efectúa el dictado de oraciones en alumnos que utilizan LSM? En lengua de señas sería. En lengua de señas y el alumno después, si lo que estamos evaluando es la escritura, el alumno después lo va a escribir en español y nosotros vamos a hacer ese análisis de cómo dije la oración en lengua de señas y posteriormente en escritura. Con alumnos, por ejemplo, que ya tienen una lectura labiofacial porque ya tienen cierto dominio de la lectura y la escritura, pues igual se pudiera hacer el apoyo labiofacial para el dictado. Pero si el alumno, su lengua es la lengua de señas, lo correcto es que el dictado se haga en lengua de señas, no español señado. No vamos a ir, sí vamos a hacer luego ese análisis de cada palabra, con las señas correspondientes, pero sí, eso es un trabajo que viene posterior. El analizar cómo lo expresé en señas, que en señas incluso ya uso clasificadores, uso expresiones, y cómo lo hago con la gramática del español posteriormente.
Aquí otro comentario, dice, volvió a surgir la duda. ¿Este perfil se realiza a todos los niños sordos e hipoacúsicos, independientemente que vayan o no para EPP? Sí, este perfil es para todos los alumnos sordos e hipoacúsicos. Y como hemos venido diciendo, dependiendo de las características de cada alumno, es si voy a llenar todos los apartados o, como se mencionó en el de labiofacial, o puede pasar en otros, a lo mejor solo voy a llenar 2, 3 indicadores, que es hasta donde llegó mi alumno de ese apartado. Y posteriormente, conforme yo trabaje y vuelva a evaluar en otro momento, podré ir avanzando en indicadores. Pero sí la propuesta, o sea, ya al ser un alumno sordo que está trabajando con nosotros, entiendo que ya debe de tener una EPP, porque es un alumno que ya tiene la discapacidad evidente. Entonces, este instrumento es para nosotras las maestras de comunicación y para aplicarlo a todos los alumnos hipoacúsicos y sordos. Así es, y va a ser el insumo para la EPP. Y de alguna manera, esto que está comentando la maestra Chivi, pues se va de la mano con este último punto. No sé si hay alguna otra pregunta. No, ninguna. Entonces, podemos... Una participación. En un momento dado se hizo una pregunta si era un requisito trabajar la lectura labiofacial. Se le dio respuesta, pero lo que sí es un requisito es darle una lengua al niño. Después de la lengua, una lectura, una escritura y todo lo demás, todos los demás son estrategias que pueden favorecer, pero un requisito es una lengua, lectura y escritura. Que lo demás se pueda trabajar y que tiene esas habilidades a desarrollar bien. Muchas gracias, maestra Isabel, por esta precisión. Bueno, ya hemos visto en estos 3 días los diferentes apartados y las diferentes temáticas que vamos a estar evaluando con nuestros alumnos que tienen hipoacusia o que son sordos, alumnos con discapacidad auditiva. Y bueno, los últimos puntos de este perfil, en los últimos aspectos de este perfil, ya se refieren a las conclusiones, las necesidades educativas específicas y las barreras para el aprendizaje y la participación, que después de haber estado recabando la información de cada aspecto, vamos a poder conocer de nuestro alumno. Y entonces vamos al punto de conclusión. En la conclusión, en este apartado, vamos a escribir en un lenguaje accesible los resultados encontrados en cada aspecto de lo que pudimos evaluar de acuerdo a las características de nuestros alumnos, dándoles un sentido global para comprender su significado. Principalmente se debe describir de manera breve cómo es la competencia comunicativa y o lingüística del alumno con discapacidad auditiva. No se trata de volver a escribir todo lo que ya hemos estado rescatando, sino lo más significativo de estos 2 aspectos en cuanto a competencia comunicativa y o lingüística. Y también es importante poder determinar, poder identificar las necesidades educativas específicas que está presentando nuestro alumno en este apartado, o en este aspecto de comunicación y de lingüística, ¿no? Entonces, si podemos avanzar a la siguiente diapositiva, recordando que la necesidad educativa específica, pues va a representar, maestra Gaby, si pudiera pasarnos a la siguiente diapositiva, pues que de ahí parte el concepto de necesidad educativa específica y la importancia de la determinación de las necesidades educativas, pues es describir o identificar los conocimientos, las habilidades, las destrezas, conductas y actitudes que de manera constante e inusualmente está presentando nuestro alumno y que lo hace diferente o que hace que tengan un ritmo diferente de aprendizaje y que por lo tanto deben ser estimulados para su aprendizaje, para su desarrollo, para que este alumno lo pueda adquirir y que de alguna manera va a ser la base o va a ser la pauta para que se pueda llevar a cabo la planeación. Si nosotros determinamos las necesidades educativas de nuestros alumnos después de todo este proceso de evaluación y esa información no nos permite tomar decisiones respecto a qué es lo que vamos a trabajar con nuestro alumno,
plasmándola en una planeación, entonces no tuvo sentido todo este proceso. Es importante llegar a una conclusión, determinar las necesidades educativas específicas, porque a partir de esto, al plasmarlo en la planeación, tendremos la pauta para que se dé la intervención en cuanto a lo que nuestro alumno requiere, y que estas necesidades educativas específicas van a tener respuesta en el abordaje de los aprendizajes que nosotros vamos a ir construyendo, identificando. Y bueno, recordar la forma en la que debemos redactar las necesidades educativas específicas. Recordemos que lo sugerido a través de todo este tiempo que hemos estado trabajando con esta forma de redacción de necesidad educativa específica es iniciar con un verbo en infinitivo, y que también establecer el qué es lo que vamos a estar trabajando con el alumno, porque esta necesidad se va a traducir en descriptores de logro que posteriormente vamos a ir graduando en nuestra planeación. Y bueno, tenemos algunos ejemplos como aprender el uso de clasificadores en lengua de señas mexicana, mejorar la configuración manual de las señas, adquirir la lectura convencional en español como segunda lengua, adquirir la lengua de señas mexicana, ampliar su vocabulario en español oral, etc. Podemos encontrar múltiples necesidades educativas específicas. Va a depender de cada alumno. Esos son solo algunos ejemplos que nos pueden permitir tener una idea de cómo podemos redactar las necesidades educativas específicas. Y también es importante poder identificar las barreras para el aprendizaje y la participación que está enfrentando nuestro alumno, en el entendido que estas barreras pues son todas esas situaciones del contexto que dificultan o impiden este aprendizaje y esa participación, y que podemos encontrar pues barreras actitudinales, pedagógicas, organizativas, en infraestructura o equipamiento. Y aquí les pediría voluntariamente si, por ejemplo, pueden escribirme ahí en el chat algún ejemplo de una barrera actitudinal o algún ejemplo de una barrera pedagógica, organizativa o de infraestructura. Recordando pues que las actitudinales tienen que ver con esos prejuicios o esas situaciones de actitud, de negación, de falta de aceptación, las pedagógicas en cuanto al tipo de metodología que se utiliza como docentes y que muchas veces no están de acuerdo a las características de nuestros alumnos, a sus ritmos de aprendizaje, a sus estilos de aprendizaje, las organizativas en cuanto a la forma en la que está el colectivo, la escuela, la institución, el centro educativo se está organizando para que de toda la comunidad de respuesta a esas necesidades y desde luego enfrentando o convirtiéndose muchas veces en barreras. Y en cuanto a la infraestructura o equipamiento, todo aquello que impida la accesibilidad tanto al centro como a las formas de comunicación. Y bueno, creo que ya tenemos algunos ejemplos que nos están escribiendo en el chat en cuanto a estos tipos de barreras que podemos encontrar, falta de cooperación de los padres, la negación de los padres al trabajo con sus hijos, la falta de participación de los papás, que el maestro no se prepare lo suficiente para la actividad que va a trabajar, que los padres no quieran que se use la lengua de señas mexicana, la falta de un auxiliar auditivo, el que el alumno no se asuma como un alumno sordo, que la familia no acepte la discapacidad del alumno, que al alumno le cueste trabajo aceptar realizar señas, falta de manejo en la tecnología y la información, en la actitudinal, al negarnos a querer implementar con los alumnos algunas estrategias, y todos estos ejemplos de barreras, estas situaciones que se encuentran en el contexto, es importante que nosotros podamos identificarlas en el caso de los alumnos que estamos evaluando y poder describir estas barreras para que podamos en nuestra planeación establecer acciones que permitan minimizarlas o eliminarlas. Y bueno, esta sería la última parte de lo que el perfil comunicativo lingüístico tendría que contener. El aterrizar
toda esa información que paulatinamente se irá recopilando con las diferentes estrategias, las diferentes actividades, algunas que hemos nosotros propuesto como ejemplo. Sabemos que ustedes tienen también otras herramientas que pueden ser muy útiles. Aquí va a implicar, como dije el primer día, el también ser conscientes como docentes, donde tendremos que reforzar estas prácticas que nosotros realizamos con nuestros alumnos para favorecer su aprendizaje. El fin último es que el alumno con discapacidad auditiva tenga una lengua, que nuestros alumnos puedan ser capaces de leer y escribir, porque esto les va a abrir el mundo, y que desde luego el poder sumar diferentes situaciones y que nuestro alumno realmente logre ser bilingüe, respetando la cultura del mundo oyente y del mundo del alumno con discapacidad auditiva, es fundamental. Y eso implica un cambio en nuestra forma de mirar muchas veces el actuar de nosotros como docentes de educación especial principalmente, que debemos ser pues la punta de lanza para que este cambio no solo sea a nivel educativo, sea a nivel social. Nos corresponde a todos y determina la vida de un alumno. Entonces, todo lo que en estos 3 días hemos estado trabajando tiene ese objetivo, el poder mejorar las condiciones de vida de nuestros alumnos que están en nuestras aulas y que muchas veces lo que nosotros hacemos es todo lo que tienen para poder ellos decidir cuando tengan la oportunidad y sean jóvenes, adultos productivos, capaces de identificarse con su cultura y también de poder estar en el mundo oyente. Y bueno, nuestra siguiente diapositiva ya están, le cedo la palabra a la doctora Conchi, quien nos va a hacer énfasis en estas precisiones que desde el primer momento comentamos que hoy sería el día para poder compartirlas con todos ustedes. Por mi parte, muchas gracias por su atención, por su compromiso, por su interés, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Algunas de las precisiones para el uso de este documento es que es un perfil en donde se registran los resultados de la evaluación que se realizó a partir de diferentes técnicas o instrumentos. Entonces, el perfil no es un instrumento en sí, sino es un documento en donde después de varias actividades e instrumentos que vamos a aplicar, se vaya a registrar los resultados. Este es un documento de registro individual por alumno. Se realiza tanto en USAER como en CAM se va a utilizar este documento. Se realiza al inicio del curso escolar y se deben actualizar cada curso los aspectos que se requieran. Dependiendo del número de alumnos a evaluar, será la duración del periodo de aplicación de esta evaluación, que puede ser entre 4 y 8 semanas. Y al final del curso, para el informe final, se utiliza la información que se tenga de lo que se ha trabajado con el alumno y que se ha evaluado a través de diferentes instrumentos. Es decir, en el informe final no es repetir este perfil. El informe final es qué trabajé con el alumno y qué resultados hay de lo que trabajé con el alumno, ¿no? En el caso de que al alumno se le vaya a realizar una evaluación psicopedagógica, este perfil sería el documento que él o la docente de comunicación utilizaría para reportar su evaluación. El proceso de evaluación para obtener los datos que permitirán llenar este documento, pues es responsabilidad del docente de comunicación. Es decir, que todos los apartados que ustedes vieron acá serán responsabilidad del docente de comunicación llenarlos, ¿no? En algún maestro le preguntaba, pero entonces le puedo pedir a la maestra de grupo que ella evalúe lectura y escritura. No, aquí esta parte de la lectura y escritura que está en el perfil la debe realizar el docente de comunicación. Lo que sí está pues propuesto es que contraste información con el maestro de grupo. Eso sí puede ser, ¿no? En el caso del cambio escolarizado o en el caso de la USAER, del maestro de apoyo, pueden contrastar información. Sin embargo, toda la información que requiere este perfil es responsabilidad del docente de comunicación recabarla y pasarla al documento. Está aquí Laura ya.
Sí, sí, ahí está aquí la maestra Laura y hay algunas situaciones que quisiéramos que compartieran con nosotros las maestras que han vivido diferentes experiencias en cuanto a los procesos de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y pues en el caso de Laura, que además es modelo sordo del CAM 12, del audiológico vespertino, también ella quisiera compartir algunas situaciones con nosotros. Entonces, pues adelante. Listo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Algunos de ustedes ya me conocen, pero mi nombre es Laura Espínola. Esta es mi seña. Yo soy una persona sorda. Yo, la verdad, ahora soy maestra de educación especial. He terminado mis estudios. He terminado la licenciatura, he estudiado la maestría y el doctorado. Ahora quiero darle las gracias a todo el equipo ampliado de la Dirección de Educación Especial, porque estamos trabajando en pro de la inclusión, formando un equipo de personas sordas y de personas oyentes para tener esta oportunidad de darles mayores herramientas a los niños sordos, para que estos vayan avanzando en su educación. Porque antes estas oportunidades no eran al alcance de todos, había muchas barreras. En lo educativo necesitábamos esto y era preocupante que los niños pudieran tener más oportunidades y avancen en la comunicación y que esas barreras no sigan siendo parte de la preocupación de la vida de una persona. Ahora que SEP me ha invitado a colaborar, yo estoy muy contenta y muy emocionada de poder trabajar con este equipo. Este proyecto es muy importante, el proyecto para poder desarrollar este perfil comunicativo para el niño sordo es muy importante para que también ustedes formen parte de esta transformación de apoyo a la discapacidad. La verdad, hace muchísimo tiempo los niños sordos, es muy importante que dejen de pensar que no solo es exclusivo de la oralización para aprender. Durante años se pensó eso. Es muy importante que el aprendizaje pueda ampliarse, que podamos desarrollar más el conocimiento y la comprensión de ellos. Sí, la parte comunicativa involucra el habla, pero también es importante y definitivo entender que no es exclusivo y con eso no se logra mucho. La lengua de señas, al contrario, nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento, a conocer un mundo, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a investigar, nos ayuda a preguntar, nos ayuda a muchas cosas de conceptos. Y nos ayuda muchísimo a los sordos porque necesitamos desarrollar la autodidáctica para seguir estudiando. La lengua de señas nos ayuda a eso. Para mí, en mi vida me di cuenta la diferencia entre una escuela que no me daba lengua de señas mexicana, porque no podía yo avanzar. Mi parte visual necesitaba más cosas por mi edad. Cuando encontré en el camino la lengua de señas, entonces pude encontrar esos significados que yo necesitaba desarrollar como persona, como humano. La sordera no se puede quitar y lo entiendo, pero entonces nosotros podemos aprender de otra manera diferente. En mi experiencia personal, los niños llevan mucho tiempo necesitando que la educación especial proporcione más ayudas. Los maestros, al enseñar exclusivamente de forma oral, pues la verdad, hay un sufrimiento interno, porque los niños no pueden expresar todo lo que en verdad quisieran, sus sentimientos, sus pensamientos, porque no pueden hacer uso de una palabra como tal de forma oral, porque pues no tenemos lo mismo. Para ustedes los oyentes es fácil porque la entrada auditiva les permite hacer eso. A nosotros la lengua de señas nos permite hacer eso, expresar, nos permite un 100% de comprensión. Para mí eso me amplió un panorama para poder interactuar aún más con los oyentes. La verdad, yo quisiera pedirle a todos ustedes, los maestros, que es muy importante el aprendizaje de la lengua de señas. Ustedes como maestros de educación especial pueden hacer que la inclusión de los niños sordos
pueda lograrse, para que ellos puedan avanzar. Nosotros no solo aprendemos por la parte auditiva y la parte oral, esta parte es cansada. Sí, pueden probar diferentes metodologías, pero lo más importante es la enseñanza de una lengua, porque esa lengua nos proporciona identidad, nos da un idioma, nos permite desarrollar ese idioma a través del cual nosotros las personas sordas nos comunicamos. Y para nosotros es importante, porque a través de ello desarrollamos muchas cosas. El desarrollo desde que somos bebés es importante. Igual los niños necesitan crecer con una lengua base. Esa inteligencia se desarrolla a través de la lengua. Diferentes niveles de desarrollo los necesitan tener desde temprana edad. Cuando no hay lengua de señas, hay un retroceso muy importante y muchas veces piensan que aparte de esto hay una discapacidad intelectual porque no son inteligentes, porque no logran desarrollarse plenamente. Eso a mí me preocupa muchísimo porque muchas personas anteriormente pues me aconsejaban que tú tienes que esforzarte, pero yo no podía decir con palabras todo lo que yo quería. Con la lengua de señas puedo hacer esto, expresarme en diferentes niveles y poder decir muchas cosas. Para mí, esa es una opinión muy importante que quiero compartirle con ustedes. La lengua de señas nos ayuda y a nivel nacional ya está en la ley. Es un derecho para las personas con discapacidad, el derecho de aprender a comunicarnos en nuestra lengua de señas para poder tener acceso a la información del mundo y también para poder compartir con la familia, con papá, con mamá, con maestros, con toda una sociedad. Es muy importante que todos los niveles de comunicación se puedan desarrollar en una persona con discapacidad. Muchas gracias. Ustedes ya puedo hablar, pero yo prefiero la lengua de señas mexicana porque es mi idioma. Yo soy la persona sorda, como ustedes, la persona normal. Yo puedo hablar con ustedes para escuchar mi voz. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Laura, por su testimonio y porque esto nos reafirma que el modelo educativo bilingüe bicultural es el camino a seguir en esta evolución. Lógicamente, el transitar el tiempo, los diferentes momentos que se han vivido para la educación de los alumnos con discapacidad auditiva han sido importantes en cada momento estos diferentes enfoques. Hoy, para poder evolucionar, tenemos que comprender, entender, aceptar, actuar para lograr una mejor calidad de vida, como nos acaba de explicar y de regalar su testimonio la maestra Laura. Muchas, muchas gracias. Y bueno, maestra Conchi, también queríamos escuchar algunas experiencias de nuestras compañeras del equipo ampliado en función de lo que han encontrado o las situaciones que han vivido respecto a los alumnos con discapacidad auditiva que han atendido en diferentes situaciones, con diferentes circunstancias de vida y de contextos familiares, escolares y demás. No sé quién de ustedes, compañeras, quisiera pues también compartirnos su experiencia. Para empezar, yo, Gladys. Ok, veo que Ceci y luego Andrea, entonces, vi que prendió su micrófono. Ok, gracias, Ceci. Gracias, Nat. Bueno, hola, buenas tardes. Voy a platicarles brevemente una experiencia con la familia de un alumno sordo con implante coclear oralizado, con acceso a la lectura, a la escritura
a quien desde pequeño se le prohibió emplear señas por indicaciones médicas y de los terapeutas que lo atendían. Bueno, lo que sucedió es que un día el implante coclear dejó de funcionar, lo cual generó estrés, ansiedad y frustración de la primaria que tenían que trabajar con él, debido a que la barrera para comunicarse pues era muy grande, ¿no? Como habitualmente lo hacían de manera oral, pues obviamente no se podía. El niño estuvo aproximadamente de 2 a 3 semanas en el implante, funcionando en condiciones óptimas, hasta que lo repararon. Y posteriormente, platicando con la madre de familia, ella comenta que el mayor aprendizaje como mamá fue que la lengua de señas debía formar parte de la vida de todos los integrantes de su familia, y no solo de su hijo, a fin de que pudiera ser bilingüe y no pasara nuevamente por la situación que vivieron, ¿no? Desde ese momento, pues la familia acepta que el niño, los compañeros del grupo, pues aprendieran la lengua de señas, además de ponerse en contacto con padres de niños sordos que también utilizaban la lengua de señas. Quería compartir el caso porque estas experiencias nos ayudan a comprender la importancia de que los niños sordos sean bilingües y accedan a 2 culturas, a la de los oyentes y por supuesto a la cultura sorda a la que pertenecen. Gracias. Bueno, pues dando continuidad, también yo quiero compartir mi experiencia. Es con una chica sorda, usa curvetas. Ella, cuando a mí me toca atenderla, cuando yo llego a la USAER, a la actual en donde estoy, me dicen que no necesita nada más que yo vea que articule mejor, ¿no? Efectivamente, la niña habla muy bien articulado, pero tiene una situación de que eran diálogos aprendidos. Buenos días. Bueno, esperaba ella la respuesta de buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. O sea, era una respuesta, ¿no? Vamos a introducir un poco de lengua de señas. Él entendió el que daba los buenos días, entendió el significado del cómo estás, del sentirse bien, sentirse mal, sentirse triste, molesta. Empezó a tener esa comprensión, ¿no? Nos topamos con que la mamá no quiere que aprenda lengua de señas porque ya le habían dicho terapeutas anteriores que si aprendía lengua de señas la niña iba a dejar de hablar, ¿no? Y eso nos ha dado hasta el día de hoy mucho trabajo con la mamá, que a la niña le interesa mucho la lengua de señas porque se siente a gusto con su propia lengua, se siente feliz usándola, comprende porque logró entender ese sentimiento de enojo, porque ella no sabía que ese sentimiento era un enojo, se sentía mal, ¿no? Entonces, ahora tenemos la parte complicada del trabajo en casa, ¿no? Porque la mamá nos dijo, bueno, puede trabajar en la escuela las señas, pero en casa no. Pues ahorita estamos en un trabajo virtual en la cual la escuela es la misma casa, ¿no? Entonces la niña quiere aprender, quiere continuar con eso porque es algo que le gusta, que le ha ampliado muchas cosas, mucho conocimiento, pero de repente voltea a ver si no viene mamá y nos dice una seña, ¿no? Entonces, ¿qué más quisiéramos? Que ella se pudiera sentir libre y feliz usando estas 2 lenguas, dándonos cuenta que le ha abierto el panorama y ha mejorado impresionantemente su comprensión a partir de que empezamos a introducir lengua de señas. Sí, buenas tardes otra vez. Igual compartirles un poco, trabajo con adolescentes, 12 adolescentes, 2 de ellos son oralizados, todos los demás son su lengua de dominio, es la lengua de señas mexicana, 3 de ellos hijos de padres sordos, de familia sorda, donde ha sido su lengua materna. Les quiero hablar particularmente de una de las alumnas que se integra a nuestro grupo, una alumna de 15 años, viene de la Ciudad de México con un implante coclear exitoso, de una familia, bueno, mencionaron hace un momento a su mamá, que está como promotora ahorita del implante coclear aquí en Yucatán. Es una familia que son 4 hijos, 3 sordos, 1 oyente, los gemelos y María con implante coclear exitoso. Pero quiero decirles que al llegar aquí, y un tiempo atrás, antes de llegar a Mérida, la familia se da cuenta, la mamá,
que la lengua de señas también es un derecho de sus hijos, es parte de su identidad. Sus hijos tienen claro que no por haberse puesto el tener este implante coclear exitoso y este trabajo exitoso de casa y de muchas terapias para llegar a oralizarse, se dan cuenta que, o sea, ellos saben que siguen siendo personas sordas, orgullosamente sordas, pertenecientes a una cultura, a una identidad. A mí la verdad me maravilla la actitud de María. Es una chica con mucha inteligencia emocional, muy clara de pertenecer, de ser una mujer sorda. Y ella, al llegar a nuestro grupo, llega primero de manera presencial y seguimos trabajando ahorita a distancia. Está ansiosa y está aprendiendo la lengua de señas. Ella en muchos momentos decide participar en lengua de señas y no con voz. Yo siempre dejo que mis 2 alumnas oralizadas participen de la manera que ellas prefieran. En nuestras reuniones grupales, muchas veces se expresan en lengua de señas porque saben que es la lengua dominio de sus demás pares del grupo, ¿no? Entonces, pues esta experiencia igual quería contarles cómo el ser bilingües definitivamente siempre les va a dar más. Y creo que la maestra Laura, ahora sí que como decimos, cerró con broche de oro, ¿no? Al contarnos su experiencia como una mujer adulta sorda que ha tenido pues un nivel educativo, 2 trabajos, en fin, yo creo que allá es a donde tenemos que llevar a nuestros alumnos, ¿no? Al que tengan una capacidad de ser incluidos y, como decía la maestra Isabel, igual, ¿no? Tener su lengua y tener esta lengua del español más que nada escrito y en lectura comprensiva para poder ser insertados, ¿no? A las necesidades de nuestra vida en general. Gracias. Gracias, maestras. Gracias. Bueno, pues con estos testimonios, estas experiencias, vamos a dar por culminado el curso del perfil comunicativo lingüístico del alumno con discapacidad auditiva. Cuando estábamos haciendo este perfil, trabajando, les digo que esto nos ha llevado varias semanas, una moraleja que me imagino que a ustedes también les va a quedar al aplicarlo, es que este perfil nos dice al final de cuentas como que los indicadores ideales, ¿no? De lo que debe alcanzar al término de la escolaridad en los servicios de educación especial, es lo que debería alcanzar un alumno con discapacidad auditiva. Pero también, curiosamente, este perfil es un indicador de a dónde debería llegar también el docente de comunicación, ¿no? O sea, es decir, esto que estamos trabajando con los alumnos son las habilidades que deberíamos tener. Al primer día yo les comentaba, aquí hay una gran diversidad de experiencias. Unos más, unos menos fluidos en la lengua de señas mexicana, otros con más experiencias en lectura, escritura, en matemáticas, otros con más experiencia en la oralización, en cuestiones de audición. Sin embargo, lo que les decía, aquí tenemos que ser un gran equipo, que sumemos esfuerzos y que intentemos desde todas nuestras experiencias hacer que el alumno con discapacidad auditiva pueda aprender una lengua, la lengua que le permite identificarse con la cultura y el grupo al que pertenece por ser alumno sordo, que es la lengua de señas mexicana, y otra segunda lengua que, independientemente de que haya o no haya oralización, que no estamos diciendo que no se haga, sino que estamos diciendo que no todos los alumnos sordos van a llegar a esos niveles de producción de lengua oral. La segunda lengua tiene que ser el español escrito. O sea, tenemos que sacar alumnos que puedan leer y escribir, porque la escritura es lo que les va a permitir una participación efectiva y activa en el mundo de los oyentes. Entonces, bueno, esto yo creo que vamos a cerrar ya con un gran compromiso por parte de todos nosotros, en el entendido de que, bueno, ya vimos más o menos cómo está la situación del perfil, ya vimos más o menos qué tenemos que fortalecer como especialistas, y el compromiso también de la Dirección de Educación Especial, bueno, de no dejarles, bueno, ya se los dimos y vean qué hacen, sino dar un acompañamiento
técnico en el curso escolar que viene. Ahorita ya vamos a cerrar este curso, ya no volveremos a vernos en este curso escolar, pero tenemos pendientes de seguir trabajando aspectos de logogenia, que recordemos que la logogenia se requiere una certificación para trabajarlo, que nosotros vimos algunas cuestiones iniciales, de seguir trabajando aspectos de lectura y escritura, de lenguas de señas mexicanas, viene ahora el curso que vamos a evaluar es el perfil, la planeación lingüística. Y entonces lo que les pediríamos es que si en agosto regresamos a las clases presenciales, nos van a dar indicaciones para la evaluación diagnóstica. Y entonces lo que queremos pedirles es que en esa evaluación diagnóstica ustedes llenen el perfil comunicativo lingüístico, porque va a venir la segunda parte de este curso, que es la planeación lingüística, y en donde vamos a usar este perfil que llenemos para hacer los ejercicios y el aterrizaje en la planeación lingüística. Entonces, pues por mi parte, yo quiero agradecerles a ustedes, a todos los participantes, porque la verdad, muy activos, muy interesados, muy respetuosos, y quiero agradecerle particularmente al equipo ampliado por fortalecernos con sus experiencias, con su compromiso y su dedicación para este curso. Entonces, si no hay nada más, pues muchísimas gracias. Sigan cuidándose y bueno, estamos a la espera de las indicaciones de cómo va a terminar y a iniciar estos ciclos escolares que estamos ahorita en activo. Entonces, pues, muchísimas gracias. Y el último mensaje es, recuerden que el lunes les debemos enviar el link, en donde en ese link se van a subir el perfil comunicativo lingüístico en PDF y Word. Se va a subir la presentación. Se van a subir ya la tesis de la doctora Miroslava Cruz, ya la había yo puesto en el chat, pero si no la descargaron se va a poner el diccionario de la lengua de señas mexicana y las pruebas que las compañeras nos han compartido tan amablemente para que ustedes puedan tener esta información y utilizarla. Como gran grupo de maestros que estamos interesados en la atención a los alumnos sordos e hipacúsicos, nos veríamos el siguiente curso escolar con el curso de planeación lingüística. Entonces, acuérdense, la tarea es aplicar ese perfil comunicativo lingüístico cuando regresemos del próximo curso escolar, si son presenciales, en la evaluación diagnóstica. Entonces, muchísimas gracias a todos y un placer haber trabajado con ustedes. Gracias, Conchi. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Bonito día. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muy amable. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias por la información. Muchísimas gracias.